permiso, presidente. Michoacán tiene años hundidos en una profunda crisis de todo tipo. Una crisis de seguridad, de salud, de economía, de empleo, de corrupción, de endeudamiento, de la que el Estado pues apenas empieza a salir de algunos de estos. Tenemos un Estado sobreendeudado por los gobiernos anteriores, verdaderamente hundido en la más absoluta de la incapacidad económica. Esto ha generado, por supuesto, entre otras cosas, una repercusión en la economía. Y no solo eso, el Estado parece que sigue o seguirá solicitando mayores endeudamientos a los que ya se tiene, que son prácticamente impagables. Las pocas empresas que están sobreviviendo en Michoacán están siendo cerradas o clausuradas, hostigadas por Hacienda, por Profepa. Tenemos casos de empresas de empaque que fueron quemadas por la delincuencia organizada y que después de muchos esfuerzos logran otra vez ponerse en funcionamiento e inmediatamente han sido cerradas por la Profepa. O el caso de vetas de minas, que ha sucedido exactamente lo mismo, la persecución que trae Hacienda y el SAT en contra de los pocos contribuyentes que quedan en Michoacán. Los hospitales, han anunciado algunos de los hospitales estatales que no realizarán ninguna operación a menos que lleven sus propios materiales porque no tienen dinero por la deuda tan terrible que tiene el Estado de Michoacán. Ciertamente pasamos por un problema muy grave en Michoacán. También lo cierto es que hay anuncios de parte del gobierno federal de recursos para Michoacán. Y mi pregunta concreta, señor secretario, es ¿qué garantías tenemos los michoacanos de que los recursos que se envían al Estado de Michoacán serán usados en lo que deben de usarse? Con transparencia, con honestidad, con eficiencia y sin sesgos electorales. Por otro lado, le pido, secretario, aunque sé que no es directamente de su función, ya tendremos aquí al secretario de Hacienda, pero también que ayude a los michoacanos, hablando con las demás dependencias y secretarías, para que le permitan a las empresas que la vida económica que apenas empieza a levantarse en Michoacán tenga algunos apoyos o por lo menos dejen de tener persecución. Entiendo, secretario, que no es un tema de lo suyo, pero como secretario de Gobernación podrá hacer algo por los michoacanos y ya veremos aquí al secretario de Hacienda. Y el otro caso, señor secretario, una pregunta muy concreta. Michoacán ha estado pasando por toda esta crisis y una transición en donde el gobierno federal ha decidido actuar a través de un comisionado, cosa que además yo mismo fui uno de los que solicité la intervención del gobierno federal y aplaudo que haya tomado esa decisión el gobierno federal. Pero sí los michoacanos queremos tener alguna certeza, es hasta cuándo seguiremos con este régimen de excepción, o digamos, si no de excepción, por lo menos en el caso del comisionado, ¿hasta cuándo tendremos comisionado? ¿Qué tendremos que esperar los michoacanos de aquí en adelante? Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo solamente reiterar la petición al señor secretario del tema de los cierres de negocios por parte de otras dependencias del gobierno, que creo que ese es un asunto bastante importante en Michoacán, en donde tenemos graves problemas económicos y de generación de empleos. Y también debo decir algo que es lo justo. El debate en Michoacán ahora se ha centrado en el tema económico y ya no en la violencia, porque hay cosas que han funcionado y eso uno debe de reconocerlo. Pero todavía falta, porque este asunto de la delincuencia, ahora lo que se ha pasado es mucho a la delincuencia común, especialmente en zonas como Morelia, de que por toda esta falta de reactivación económica está empezando a generar mucho tema de delitos del orden común que le pediría también, secretario, que pudieran atender. Muchas gracias.